Déjeme iniciar con una pequeña ilustración, luego oramos y empezamos con el tema, mientras llegan todos. Hace unos días estaba en la tardecita, tarde-noche, prendí la televisión a ver qué había, ¿no? A mí me encantan los deportes, el Discovery Channel, el de National Geographic, el de historia, el de Animal Planet, todos me encantan esos. Y pasándole ahí, vi que en un canal estaba hablando una mujer de color, estaba hablando, no, pues gracias a Dios, pude hacer grandes cosas y maravillas con mi problema. Y le dejé un ratito. Dije, hablan de Dios, hablan de una iglesia. Y me puse a ver qué cosa había en esa iglesia. Y pasó, es un caso muy interesante. Era una iglesia de Luisiana, donde la mayoría, bueno, hay mucha gente de color, mayormente. En una iglesia hubo un matrimonio de dos personas, ya un hombre y una mujer, relativamente jóvenes, casados, eran hijos de ciertos líderes de la iglesia, y el hombre de pronto empezó a andar de novio o de amante con otra muchacha de la iglesia, con otra hermana de la iglesia. Eso aparentemente no se sabía, pero sí lo sabían los líderes. Sí la gente empezó a observar cosas y la gente se escandalizaba, pero nadie decía nada, porque eran parientes de los líderes. A final de cuentas, pues estaba este hombre, esta mujer, matrimonio, casados con esta chica, y un día la mujer, la esposa, se entera del noviazgo, del affair de este hombre. Resulta en una discusión, y por lo que todas las evidencias parece, esta chica era muy carismática, con perdón, muy coqueta dentro de la iglesia, la amante. Por un lado, el otro, la esposa, era una mujer también muy simpática, de mucho ambiente en la iglesia. Entonces, la gente no decía nada, ¿no? O sea, justificaba por parte de su simpatía el que hubiera ciertas cosas. Hasta que esta chica, la esposa, se entera del asunto y en un arranque de ira, en casa propia, agarra una pistola que tenía el marido, una pistola calibre 45, un pistolón de este tamaño, mata al esposo. Lo mata y arma todas las cosas, limpia todo el lugar, sube los casquillos, lo echa fuera de la casa, se va no sé dónde, va para acá, va para allá, hace la denuncia después, llegan las autoridades, la policía, hace la denuncia, vienen los investigadores y pues no hay evidencia, es que del lado de adentro, del lado de la casa. Total, no hacer el cuento largo, la meten a la cárcel a esta mujer, a la esposa. Cuando está en la cárcel, obviamente la iglesia, ay, pobrecita, ¿qué le pasó a esta? ¿Por qué está en la cárcel? Vamos a orar, y grupos de oración, y veladas de oración, y noches de oración. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues la cosa estuvo tan sencilla que agarraron todos, hicieron una colecta en toda la iglesia, que debió haber sido grande, contrataron un nuevo abogado, pagaron la fianza, que eran muchos miles de dólares, y la chica salió, pusieron un abogado muy duro, muy fuerte, que agarró y otra vez volvió a hacer no sé cuál es el tema, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra correcta? Volvió a pedir al juez una examinación nueva del cargo. Entonces hacen el nuevo examen del cargo y los fiscales, para variar, en México el Ministerio Público hace una defensa tan mala del caso, ¿sí? O una acusación tan mala del caso que no guardan las evidencias como ya estaba en la cárcel, las tiraron, las perdieron, y el nuevo abogado se aprovecha de todas esas inconsistencias y saca a la chica. Toda la iglesia, gloria a Dios, bendito sea Dios, todos felices y contentos, y se quedaron las cosas de él. En una iglesia. Todos pensarían, bueno, es que el fin justifica los medios. Y ese es el pensamiento de mucha gente. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a ver un caso
no igual, pero el pecado dentro de la iglesia hace situaciones tremendas que destruyen la iglesia. ¿Qué pensarían los demás de esa iglesia, de esos hermanos de esa iglesia? ¿Qué pensaría la opinión pública de esa iglesia? De los líderes. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ilumine en esta parte de Corintios 5, que vamos a ver también un caso bien difícil. Bendito Dios y Padre Santo, te alabamos y bendecimos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia nos ha alcanzado y nos ha dado oportunidad para conocerte, venir a arrepentimiento y vivir en paz contigo ahora como hijos tuyos a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones del corazón, ve el pensamiento y realmente nos hace ver qué tan mal estamos delante de ti y que tú nos pides santidad y eso nos lleva a un cambio de vida. Y que ahora lo podemos hacer por los méritos de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que está entre nosotros. Y ahora podemos estar aquí como iglesia, alabándote y bendiciéndote con una vida nueva. Gracias por todas las bendiciones, gracias. Te pedimos tu bendición por este tema que vamos a tocar, que es fuerte, pero que realmente lo podemos entender porque tú lo has dicho y tú eres nuestro Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta tardecita vamos a ver el capítulo 5 del libro de Corintios. Ya las semanas pasadas, Eleazar, Tim, han estado hablando de estos temas, capítulo 1, 2, 3, 4. En el 4 nos hablaba Tim la semana pasada que los corintios, una iglesia de mucho mundo, estaba viviendo una situación muy especial porque estaban muy envanecidos. ¿Se acuerdan que decían que no podíamos ir más allá de lo que dicen las Escrituras? No podemos pensar más allá de lo que dicen las Escrituras. Este capítulo 5 es al revés. Aquí nos estamos quedando cortos. En el capítulo 4 iban más allá de las Escrituras, ponían sus filosofías propias. Aquí, en el capítulo 5, los corintios, la iglesia de Corintios, el liderazgo de la iglesia de Corinto, estaban quedándose cortos en cuanto al plan de Dios acerca de la santidad, acerca de la justicia, acerca de la vida cristiana. Se estaban quedando cortos por un punto muy interesante. Porque había en ese lugar un hombre que estaba viviendo o que tenía por amante a la mujer de su papá. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque dice, bueno, parecería como que les platicaba de la iglesia de Luisiana, ¿no? Parecería, ¿no? Pues esta muchacha mató al otro. Pero aquí algo también difícil, ¿no? El hombre está viviendo con la mujer de su papá, o sea, con su madrastra. Pero en realidad, ¿qué estaba pasando ahí? Realmente, aunque Dios, si ellos conocían todo el Antiguo Testamento, y aunque no lo conocieran, el Nuevo Testamento, Jesucristo enseñaba cuál era la manera de vivir de los santos, de los hijos de Dios. ¿Y por qué hablo de los hijos de Dios? Porque aquí viene un parteaguas. En la iglesia estamos todos los creyentes, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los creyentes? Todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos los que hemos confiado en lo que hizo Jesucristo en la cruz, que fue derramar su sangre, la derramó para pagar el precio de mi pecado. Algo que yo le debía a Dios. Dios estableció, el alma que pecare, esa morirá. La palabra muerte del hebreo es separación eterna de Dios. Entonces, en la iglesia estamos los creyentes. A veces dentro de la iglesia, inclusive hay no creyentes. Hay no creyentes, ¿por qué? Porque a veces son familiares, amigos, vecinos, etcétera, lo que ustedes quieran, pero que a veces están llegando por primera vez a la iglesia, o segunda o tercera, o tienen poco tiempo en la iglesia. Bueno, ellos, aunque no son creyentes, tienen cierta afinidad, tienen gusto por las cosas de Dios, y con lo que necesitamos a ellos es hablarles de la salvación en Jesucristo. De tal manera que ellos también sean creyentes. Y esta carta, aunque es muy dura, está hecha para los creyentes. ¿Por qué? Porque en la segunda parte nos habla de los creyentes y los no creyentes. Hago esta diferencia para poder entrar al tema. Empieza diciendo, vamos a ver el capítulo 5
de Primera de Corintios, si me acompañan por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. En esta carta, recuérdense, no sé si Tim, nuestro pastor, nos había hablado se habían escrito del apóstol Pablo hacia los Corintios, se habían escrito varias cartas. Aparentemente esta era la segunda y había otra carta por ahí, o la tercera, o sea, no hay una unanimidad en el tema, pero se habían escrito varias cartas. Inclusive en el capítulo 5 en el versículo 9 habla de una carta anterior que no la tenemos. 5:9 dice, os he escrito, había una carta antes. ¿Sí? En el capítulo 7 de 2 de Corintios, también versículo 1, habla de otra carta, tal vez sea la misma. En el capítulo 2 nos habla de los de Cloé, una familia cristiana de la iglesia, que se había enterado de cosas de la iglesia y había dicho a Pablo lo que estaba ocurriendo, y por eso Pablo escribió algunas cartas. Aparentemente esta es la segunda carta. Aparentemente, o podría ser la tercera. Pero no es lo importante es que el Espíritu Santo y la iglesia, los padres de la iglesia, tuvieron esta carta a la mano y la incluyeron aquí. Y la incluyen porque en Corintios es una iglesia que se parece mucho a las iglesias de nuestros tiempos. Todas las iglesias, la que ven, la de Gálatas, la de los Efesios, la de los Tesalonicenses, la de los Corintios, etcétera, todas son ejemplares para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nos muestra cómo son las iglesias. La iglesia de Corinto, acuérdense que era una iglesia muy mundana, que estaba tratando de meter su vida mundana adentro de la iglesia. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 para establecer el primer tema. Nomás son dos temas, para establecer el primer tema que vamos a oír. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Asunto tremendo. A su madrastra la tenía por ahí. ¿Cómo? ¿Amante? No era su esposa tampoco. Creo que no era la esposa del papá, pudiera haber sido el papá viudo, o era su concubina, o era... No dice. No es importante, pero sí es importante que un hombre de la iglesia, uno que se decía cristiano, o más bien dicho, era cristiano, porque el apóstol Pablo pide algo contra él, es que un cristiano, uno que había creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, estaba haciendo algo, dice que ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Por qué? Porque eso en el mundo griego que los rodeaba, o en el mundo romano que los rodeaba, esa situación se castigaba con la muerte. Mucho más si vemos el mundo hebreo, que también estaba cerca de ellos. O sea, ese asunto por ningún lado era justificable, porque estaba dentro de la iglesia. Es el punto interesante. ¿Por qué lo aceptaban dentro de la iglesia? Un asunto que se ve es que los corintios también escribieron cartas a Pablo. O sea, Pablo ya vemos que le escribió 3 o 4 cartas. Bueno, los corintios escribieron también algunas cartas a Pablo. Y cuando le escriben esa carta a Pablo, tampoco le dice nada del problema de este hombre. Le dicen muchas otras cosas. No se sabe de esa carta de los corintios a Pablo. Pero en esa carta no le dice nada. Fíjate, Pablo, que aquí hay en la iglesia un hombre que trae le trae de amante a la mujer de su papá. No dice nada. Por eso el versículo 1 empieza diciendo, de cierto. O sea, en verdad se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia, de donde viene la palabra pornografía. Esto es, hechos sexuales ilícitos dentro de cualquier sociedad, inclusive, y más aún, o totalmente proscritos por la palabra de Dios. Pornografía, llámale de cualquier manera. No importa si es internet, no importa si es revista, no importa si es película, no importa lo que sea. Pornografía no hay para el creyente.
¿Por qué? Porque es algo que en nuestra vida ha sido quitado. Hace 15 días hablamos en el estudio de varones, ¿no? Que cuando Jesucristo viene a nosotros, cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, creemos, y la Biblia lo dice así, que cuando nosotros creemos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestra vida. Y al venir el Espíritu Santo a nuestra vida, nos hace diferentes. Decíamos, cuando somos creyentes, cuando venimos a Jesucristo, Dios no nos ojalateó. Dios no nada más nos dio pintura externa. Dios no nada más nos arregló la suspensión. Dios nos hizo nuevas personas. Dice Gálatas, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que la Biblia y la teología cristiana habla de regeneración. Ya no somos los mismos, somos otros. Por eso, por ser otros, tenemos la capacidad de decir no al pecado. Cuando no somos creyentes, no tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, al no estar en nosotros, nosotros seguimos viviendo por nuestro propio ego, por nuestra propia autoridad, por nuestra propia mente. Y entonces dice la Escritura que yo estoy sujeto a la esclavitud del pecado. Por eso un no creyente no puede dejar de pecar. Peca y peca y peca y dale, y dale, y dale, y dale. Así está acostumbrado. El mundo ante el cual vivimos así funciona. Por lo tanto, si esta carta está hecha para la iglesia, es porque Dios está hablando a hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, que han sido regenerados, han sido hechos nuevos, no remodelados, hechos nuevos. Por eso nos pide esto. Pornografía no se nombre en ninguno. De cualquier manera que tú me digas. Ya ahorita novelas que pasan a horarios no de gente adulta, sino novelas que están muy temprano, están pasando estas cosas, pornografía. Ya lo pasa. Tenemos que tener cuidado con muchas cosas de esas. Pornografía no se nombre. Si en el mundo externo se ve mal, dentro de la iglesia, dice Dios, no hay, no puede haber. ¿Se puede lograr tener ese control? Sí, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos da poder sobre el pecado. Ahora tenemos poder para decir sí o no al pecado. Dice la primera carta de Juan, dice, pero los que son de Cristo no practican el pecado. O sea, hay que decir, no es que no pequemos, seguimos pecando, pero nuestro pecado es cada vez más lejano uno de otro. Eso significa que no practicamos el pecado como los no creyentes. Entonces este plan de fornicación de Dios dice, nada, no hay, no existe, no es bueno para ti. ¿Por qué? Porque eso te va a destruir en tu interior, te va a destruir, te va a lastimar. Y si va a un nivel más grande, obviamente va a destruir y va a lastimar a mucha gente. Seguimos leyendo en el capítulo 2, en versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El capítulo 4, envanecidos. Una traducción de la palabra envanecidos es inflados. Se sentían más, creían que eran más que los demás y pensaban que lo que ellos creían era lo mejor. Y aquí en el versículo le dice, ¿no estáis vosotros envanecidos? O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que ustedes, como cristianos, aunque lo saben, no juzguen tal acción como incorrecta delante de Dios? ¿La pornografía es santa? No. Son preguntas socráticas, ¿no? Que además solamente tienen una respuesta. Así decía Sócrates. Nada más hay una respuesta. ¿La pornografía es santa? No. Por lo tanto, dice, bueno, si ustedes saben que no es correcta delante de Dios, ¿por qué la toleran? ¿Por qué la aceptan? Versículo 2 dice, ¿no están ustedes amanecidos? ¿No están pensando ustedes más que Dios? ¿No se sienten ustedes más que Dios? ¿No se sienten ustedes la autoridad? ¿No son ustedes la autoridad de la iglesia? Sí. Bueno, pues ahora se sienten más que la autoridad. ¿Por qué? Porque sus leyes ahora han ido más allá o se han quedado más cortas delante de Dios y entonces no pueden juzgar una acción así. ¿Cómo es posible?
Por lo tanto, le pide Dios a toda autoridad y a todo hombre en la iglesia que hagamos las cosas de Dios. En la iglesia, ¿quién es la autoridad? El pastor y los ancianos, servidores que están con él, los diáconos. En la casa, ¿quién es la autoridad? El papá y la mamá. Bueno, estas cosas funcionan muy parecido también en la casa. En el trabajo, ¿quién es la autoridad? Los jefes. Y también suceden ciertas cosas que no se regulan claramente. Funciona así en todos lados. Por eso el versículo 2 dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado? ¿Deberían estar tristes porque están pasando estas cosas en tu casa? ¿En la iglesia? ¿En tu trabajo? ¿En el país? Están pasando cosas difíciles y nos lamentamos. O nos quedamos, es que las cosas así son. Así funciona todo. Te decía ahorita Cristal, bueno, es que ahorita nos llamaron los Zetas, están extorsionando por teléfono. Nos lamentamos, bueno, es que está así la cosa. Pero realmente es cuando más deberíamos estar aferrados orando por nuestros gobernantes, que Dios envíe el próximo gobierno, ya está de salida, pero que venga el siguiente, el licenciado Enrique Peña Nieto, y haga una obra buena de seguridad. Que nosotros en nuestra casa estemos orando por los papás, por nosotros los padres, para que hagamos una buena obra con nuestros hijos, que estemos educando bien a los hijos, que no les dejemos hacer lo que se les pega la gana. Porque esta iglesia Corinto estaba haciendo lo que se le pegaba la gana, no lo que decía Dios. Dice verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, bueno, yo estoy ausente, no estoy presente con ustedes, pero yo ya he juzgado, presente en espíritu, físicamente no, pero presente en espíritu. Ustedes como ancianos, como líderes, como pastores de la iglesia, como liderazgo de la iglesia, con el poder del Señor Jesucristo, por la autoridad del Señor Jesucristo, por la autoridad de Dios que nos demanda santidad de la iglesia, tenemos que juzgar algo que no hay mucho que juzgar, ni hay mucho que pensarle. He ahí donde está puesto y establecido un cuerpo de autoridad en la iglesia, en la casa, en el país, en el trabajo, en todos lados. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Dice que ya han juzgado estas cosas. Verso 5, que es el más difícil, dice, el tal, estamos hablando del fornicario, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice que el tal, este hombre fornicario, que ya tiene la iglesia un tiempo, ya mucha gente lo sabía, dice, nosotros como líderes, yo Pablo como apóstol de Jesucristo, y ustedes como líderes, y por la autoridad que nos da el Espíritu, Dios a través de Jesucristo, tenemos que hacer algo, tenemos que entregar al fornicario a Satanás para destrucción de la carne. Ahí viene un punto interesante. ¿Por qué destrucción de la carne? ¿Por qué entregar? ¿Dios no tiene el poder para hacer algo con él? ¿Por qué la iglesia tiene que hacer la disciplina? Dios funciona a través, en este mundo, a través de autoridades delegadas. Por lo tanto, si Dios delega en la iglesia al pastor y a los ancianos de la iglesia las reglas, la autoridad de la iglesia, no pueden dejar pasar por alto cosas que están equivocadas. Tienen que hacer algo. Dios en la casa nos dio una autoridad delegada. Yo no puedo dejar que mi hijo me patee. Yo no puedo dejar que mis hijos me insulten, que me digan de groserías, que me rompan la puerta, que me azoten la puerta. No puedo hacerlo. Dios va a demandar de mí una autoridad determinante, me va a pedir muchas cuentas como padre. Y Dios le va a pedir a Eleazar también muchas cuentas. Y si eres jefe de trabajo, Dios te va a pedir cuentas.
Y a todos nos va a pedir cuentas, de cualquier nivel que estemos. Dios podía haber, ¿qué podía hacer Dios en vez de entregarlo a Satanás? La palabra entregar es tal cual, ¿eh? Yo estaba estudiando en este tiempo algunas posibilidades de la palabra entregar. Y entregar es entregar. Dárselo. ¿Dios lo podía haber castigado? Si vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios había destruido, no necesitaba de nadie. No necesitaba de nadie. Pero sin embargo, este hombre que estaba haciendo tales cosas en la iglesia, que le estaba dando mala reputación a la iglesia, dice, ese debe ser entregado, debe ser sacado de la iglesia. ¿Por qué? Porque si en la iglesia van personas así, ¿qué dirían los demás? Ah, son iguales. ¿Qué diferencia es en ser cristiano y no serlo? Ninguna. Son iguales. Hay una persona una señora que tiene una amiga, y la amiga le encanta ir a los juegos esos de a los casinos. Pero se van a comer primero y luego una de ellas se queda a jugar y la otra se va a su casa. Pero como en los casinos te dan todo barato para que vayas, pues dice, pues vamos a comer al casino y ya luego me salgo, ¿no? Entonces dice, bueno, no pensarán, si te ven saliendo del casino, ¿qué pensarán? Nadie va a pensar, no, nomás solo fue a comer, ¿eh? Nadie lo va a pensar. Si te ven saliendo de un bar, ¿qué van a decir? Vino a pedir un agua, Bonafont, y ya luego se salió, ¿verdad? Sí, fue a arreglar el refrigerador, ¿no? O es el técnico, ¿no? Realmente, ¿qué piensan la gente de los demás? ¿Qué pensarían ustedes que era el justificante para soportar a este hombre dentro de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Probablemente era un hombre que ofrendaba fuerte, ¿no? No dice la escritura. Tal vez era pariente de alguno de los líderes. ¿O qué otra cosa le sugiere? ¿Un qué? A lo mejor era un líder. A lo mejor era muy simpático, así, de esos que son ajonjolí de todos los moles, ¿no? A todo dar, muy buena onda ese chavo, ¿no? A lo mejor decían, no, es que el papá ya está viejito. Entonces, ¿cómo puede entender a esa mujer joven, no? Pues necesita otro chavo joven que esté con ella. ¿Qué otra cosa se imaginas? Dicen por ahí, ¿no? Piensa mal y acertarás. Realmente no sabemos qué decía la iglesia o por qué lo tenían ahí adentro. No hay argumento que justifique. No hay. Y lo triste es que a veces así pasan en las iglesias. Yo sé de iglesias y conozco iglesias que los pastores no son pastores. Hay muchas gentes que están en la iglesia a nivel de autoridad porque nunca faltan los domingos. Pero que sepan las escrituras y que apliquen las escrituras y que sean enérgicos en situaciones difíciles, no lo son. Hay iglesias donde todo se vale. Cuando estaba yo como misionero en Aguana, tal vez visitamos más de 400 iglesias, y las que conozco ahora y las que conocí antes, conozco iglesias de todos estilos, sabores, colores, tamaños, etcétera. Y en todos pasan cosas, porque a veces el liderazgo no está ejerciendo la autoridad que debe. Y a veces eso deja que la iglesia sufra. ¿Por qué? Porque hay dentro de la iglesia fornicarios. Pero fornicarios es una sola expresión, aquí adelante vamos a ver otros. Pero a veces, ¿cuál es el argumento que tenemos para no ejercer disciplina? Tenemos que ejercer disciplina. En mi casa, ¿cuál es el argumento que tengo para no ejercer disciplina? Están chiquitos, ¿no? ¿Cómo les voy a pegar, hombre, por favor? Y al rato que venga su papá, ¿no? Ese sí que les dé, el ogro. Al rato que llegue el ogro, sí que les dé. Mientras no me pegue, aunque tire patadas, así lo sostengo de ladito del ejército, que patee y que haga berrinches, que se tire al suelo, que diga lo que quiera.
Mientras no me avienten los platos, todo está bien. La taza es de plástico, que la aviente si quiere. Pero ¿cuáles son los argumentos que nos dejan ser autoridades pasalonas, flojas? Así hay. Y estamos hablando de iglesias, porque al final de cuentas, también las casas son pequeñas iglesias. Mi casa es mi iglesia, mi pequeña iglesita, mi pequeño rebaño. Y la casa de Paul tiene su rebañito. Y Eleazar, todos, Toño, todos tenemos un rebañito. Éfara, todos. ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad que Dios me dio? ¿Estoy aplicando bien? ¿Estoy dejando crecer a mis hijos como ellos quieren? ¿Qué pasa si no ejerzo disciplina en mi casa? Al ratito va a ser una lucha de autoridades. Al ratito piensan que los hijos son la autoridad de los papás. Y al ratito los hijos se vuelven unos talibanes. Agárralos, presiónalos, castígalos, a ver qué te hacen. Conozco chicos que han quemado la casa de sus papás. Conozco personas que han matado a sus papás. Bueno, sé de personas que han matado a sus papás. Porque no ejercemos autoridad. Y la autoridad está en la iglesia. ¿Por qué me voy a la casa? Porque al final de cuentas, Dios está demandándonos autoridad. Que hagamos bien las cosas. Pero así es el trabajo, así son todos los entes donde hay una autoridad. Si donde además la mujer es la autoridad, no hay papá, la mujer, la señora, la mujer es la autoridad de la casa. Ella es la autoridad y Dios le va a demandar a ella qué hizo con su autoridad, y Dios le demandará a los hijos qué hicieron con ese respeto y obediencia que deben a la autoridad. Igual nos pide la iglesia. Regresamos al punto. Dice, el tal se ha entregado a Satanás. Dios lo pudo haber destruido de repente. Se acabó. Pero sin embargo, esto ocurre para mostrar a nuestro mundo, para mostrar al mundo lo que es la iglesia. La iglesia, hagan de cuentas que es como una esfera, es un paraguas que está cubriendo con la protección de Dios a todos los creyentes. ¿Qué pasa cuando alguien se ha entregado? Simplemente lo entregan, lo sacan fuera del paraguas, fuera de la protección que es la iglesia, lo sacan para que entonces este hombre o mujer o quien sea quede fuera de la protección de Dios, fuera de las bendiciones de Dios, fuera del amor de Dios, para que él haga lo que él quiere en su vida. Si está resuelto a pecar, que peque hasta lo que quiera. Y esa resolución lo va a llevar, dice, para destrucción de la carne. Esta palabra destrucción, la palabra oletros, nada más se usa 3 veces en la escritura y las 3 hablan de lo mismo, destruir. ¿Qué va a pasar con un hombre que está en pecado dentro de la iglesia? Con un creyente, repito, creyente. Dios nos pide que como autoridad lo conminemos a hacer las cosas de Dios, ¿sí? Dios nos indica, nos ordena que a un pecador que está en la iglesia, a un creyente que está en pecado en la iglesia, lo conminemos, lo animemos a que deje el pecado y cambie. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo como dice la escritura. La primera amonestación la puedo dar yo de manera personal y decirle, hermano, sé que estás en este problema, estás en este pecado. Hermano, te pido por favor en el amor de nuestro Señor Jesucristo que abandones esa situación, que la dejes. La segunda amonestación, dice la escritura, dice, llama a 2 o 3 testigos de la iglesia, que puede ser el pastor, o el pastor nos invita a nosotros para estar como testigos de una amonestación y decirle, hermano, yo ya hace una semana, te digo hace 2 semanas, el tiempo no es el tiempo que sea, te pedí que abandonaras esta situación, que abandonaras la borrachera, que abandonaras la droga, que abandonaras el amaciato con otra mujer, que abandonaras el robo, que abandonaras todas esas cosas que destruyen. Dice, si después de 2 o 3 amonestaciones, todo lo dice la escritura, dice al tal, si no aprende, si no se arrepiente, corre de la iglesia. Sí. Sí, son varias, sí, aprovechamos una vez, ahí tienes Tito 3:10.
Si quieres leerla, si lo tienes ahí en la mano. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que ha pervertido el pecado y está condenado por su propio juicio. Ese es uno. Tenemos ver más, pero dice, estando dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo, por lo tanto podemos ejercer esa autoridad sobre alguien. ¿Qué tenemos que hacer con este hermano que es creyente, cree en Jesucristo como Señor y Salvador? Conminarlo, animarlo a cambio, al arrepentimiento. Y tenemos que darle un tiempo perencial para el cambio. Yo no le voy a decir, oye, mi hermano, pues yo sé que andas con un amante, ¿eh? Tienes 21 años para dejar a esa amante, ¿no? Pues ya que crezca el niño, ya que sea 18 años, ya que haya terminado, no puedo hacerlo. Hay cambios que dices, tienes que dejarlo ya. Hermano, te doy 3 días para que dejes esta situación. ¿Por qué? Porque en 3 días vamos a ir otra vez a tu trabajo y vamos a revisar si todavía sigues en ese problema. Y ese día, dentro de 3 días, me voy a llevar a Paul, me puedo llevar a Eleazar y a Efra y preguntamos, vamos a ver cómo andas, para ver si ya dejaste ese asunto. O vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a tal cantina donde eras cliente, donde ya firmabas, etcétera. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, y dar un tiempo perentorio. Había asuntos en que dices, tienes que dejarlo ya. Oye, chica, es que tienes que dejar a ese muchacho que no es cristiano, mira, ese te va a llevar por otros caminos, tienes que dejarlo ya. No, pues te voy a dar unos 2 años, ¿no? Para ver si ya lo dejas. No, es ya. Ay, yo hermano, pero ¿cómo voy a dejar a esa mujer si es el amor de mi vida? O la dejas o que te lleve. Pero no se lo va a la mujer, se lo va a llevar. ¿Y cómo viene la disciplina de Dios? Dice que Dios se lo lleva para que haya destrucción de la carne. ¿Qué cosa es la destrucción de la carne? A veces Dios te saca de la esfera o del paraguas de protección de la iglesia para que seas destruido. Y llámese como sea, ¿eh? O sea, no nomás por fornicación te pueden echar de la iglesia. Te pueden echar por borracho, por drogadicto, por violador, por ladrón, por muchas cosas te pueden echar de la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando tú o el pecador sea salido, sea sacado de la esfera de protección de la iglesia, quedan expuestos al enemigo. A veces ese hombre, si era un fornicario, si era un violador, va a andar mujer con mujer violando, etcétera, hasta que un día va a llegar alguien que tiene sida. Y adiós, compadre. Hay veces que Dios les permite, les da tiempo para que se arrepientan y regresen. O a veces les da tiempo que se enfermen mucho tiempo y a través de la enfermedad se arrepientan. Pero a veces Dios se los lleva. Dice la Escritura, no teman al que puede destruir el cuerpo. Romanos 8:23 dice, el cuerpo es destrucción, es corruptible, eso no puede entrar al reino de Dios. Este cuerpo no va a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es corruptible. Y si el reino de Dios es santo, es incorruptible, es inmarcesible, etcétera, etcétera, debemos entender que cuando vayamos a Dios, no vamos a llevar este cuerpo, vamos a llevar otro. Dice, como el del Señor Jesucristo, transformado, glorificado. Pero este cuerpo puede ser destruido, decía el Señor Jesús, dice, no temas al que puede destruir el cuerpo, teme al que puede destruir el alma, al espíritu. Ahí sí hay que temerlo. Y a veces Dios hace que personas que sean sacadas de la iglesia, de la esfera de protección, se mueren. Porque a veces Dios permite que es preferible, o ve que es preferible que un hombre sea muerto por lo que sea, por enfermedad, por arma, por lo que quieran. Que se muera, dice, es mejor que me lo lleve a casa antes de que este hombre siga pecando y sea un oprobio para la iglesia. Mejor me lo llevo a casa. Es creyente. Se salió de la esfera de protección. ¿Qué hace Dios? Se lo lleva. Yo conozco casos así, que han sido muertos.
¿Es duro el caso? Sí, es duro. El asunto es que a veces anteponemos nuestros pensamientos a los de Dios. Pensamos que no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Al final dice el versículo 5, dice, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya vimos el día del Señor Jesús, ¿se acuerdan? Presentamos un día una lámina aquí grandota donde venían los tiempos. ¿Se acuerdan? El día del Señor Jesús inicia en el día del arrebatamiento. ¿Se acuerdan? El espíritu va a ser salvo y el cuerpo también, pero el cuerpo va a ser destruido. Ahí en el arrebatamiento ya se van a unir cuerpos y espíritus en el cielo. Obviamente un cuerpo glorificado con el espíritu que está con el Señor. Es mejor eso, dice Dios. ¿Para qué los dejo aquí? ¿Que sigan siendo vergüenza, oprobio, mal testimonio para la iglesia? No, mejor, vámonos. Sigue diciendo el verso 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cómo entran los pecados y las maldades a la iglesia, o a la casa, o al trabajo, o a cualquier parte? A nuestra autoridad nacional. ¿Cómo entran? De poquito, por poquito. Paula es experta en hacer pasteles. ¿Cuánto de levadura le pones a un kilo de harina? ¿50 gramos? ¿100? ¿50? ¿25? 22 gramos, o sea, es 4 cucharaditas o 2 cucharaditas, depende de la cuchara. O sea, 2 cucharaditas para un kilo de harina. Quiere decir que la levadura entra de a poquito. ¿Y sabes cómo entra el pecado en nuestra vida? De a poquito. ¿Cómo entra el pecado a la iglesia? De a poquito. Ah, ¿qué tanto es tantito, hombre? No pasa nada. Nomás es un ratito. No, nomás es la primera vez y ya. Pero ¿cuántas vidas se han torcido por ese ratito, por esa primera vez? Hace como 20 años estuve trabajando en grupos de alcohólicos y drogadictos anónimos. Ya como cristiano yo. No que venga de ahí, sino que Dios me abrió puerta. Dios me abrió puerta en una granja. No grupos de hora y media, granja. Donde están ahí encerrados ahí todos los que ya ni para atrás ni para adelante, ya tocaron piso, dicen ellos, ¿no? En una granja estaban ahí encerrados. Entonces me encerraba todos los viernes con 120, 150, 200. Una experiencia tremenda, ¿no? Y cuando escuchaba los testimonios de ellos, ¿cómo empezaron? Veía niñitos de 10, 11 años, ya alcohólicos. ¿Y cómo empezaste? No, pues que fueron los 15 años de mi hermana. Y como todos estaban en la fiesta y todos estaban tomando, pues el niño también, pues con sus cuates, con sus amiguitos, pues vamos a prepararnos una ahí de lo que sea, con jarrito de tutti frutti, ¿no? Con lo que sea. Y al ratito estaban tan divertidos y locos que, ¡ay, qué buena onda! ¿No? Otro día atrás. Y así siguieron, así empezaron. En la iglesia, ¿cómo pasa? Chiquitas, cositas chiquitas. Ay, qué tanto es tomarme unas cuitas. Déjalas tomar, ya verás cómo te vas a dar. ¿Qué pasa? Pues una droguita. A través del tiempo es más y más y más. Todo eso destruye. Si un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero dice Pablo, no lo hagan así. Es más, en la escritura, cuando hablamos de levadura, usualmente se habla de cosas malas, como la maldad entra en el cuerpo de Cristo y lo destruye. Solamente en una ocasión se habla en Mateo 3 se habla de la buena levadura que es el reino de Dios. Una ocasión nada más. Pero en todas las demás habla como algo que es dañino. Pero acuérdense que es una analogía, no es que la levadura sea mala, sino es una analogía de lo que un poquito puede hacer en no mucho. Sigue diciendo el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora dice, quítense la vieja levadura, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Qué significa eso? Está fácil, ¿no? Dice, limpiaos de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? ¿A qué creen que se refiere a este asunto? Nuestra forma de ser anterior, nuestras costumbres, las ideas de la sociedad, del qué dirán y qué van a pensar, etcétera, etcétera. Quítense eso. Dice, seamos una nueva masa. ¿Por qué? Porque en Cristo ya somos nuevas criaturas, somos una nueva masa, limpios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya nos limpió. Ahora tenemos que ser nueva masa, una nueva masa. ¿Por qué? Y da una razón. Y la razón más interesante está en el verso 7, dice, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es la Pascua? ¿Se acuerdan del Cordero Pascual que fue sacrificado ahí en Éxodo 12? Cuando iban a salir el pueblo de Israel, iba a salir de Egipto, dice que sacrificaran un cordero en todas las casas y pintaran con la sangre del cordero el dintel de las puertas. ¿Se acuerdan eso? Ese es el Cordero Pascual que se le llamó, y por lo cual los judíos, año con año, en el mes de Nisan, más o menos abril, hacían su fiesta del Cordero de la Pascua. Porque Dios lo salvó a través de esa sangre de ese corderito. Bueno, ahora dice Pablo aquí, bueno, si ahora para nosotros que somos nueva masa, ahora somos salvos, ¿por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Ya tenemos a alguien que pagó por nosotros, ya tenemos a alguien que nos salvó, ahora ya tenemos a alguien a quien seguir, a quien obedecer. Ya tenemos a alguien. ¿Quién es? Jesucristo. Esa es nuestra Pascua. Ya es un hecho pasado, es un hecho real, por lo tanto, mi vida tiene que ser diferente. Jesucristo es nuestra Pascua. Ese Cordero Pascual ya es para nosotros hecho. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y aquí se refiere a esa fiesta que hacemos cada 8 días. Dice, vengamos a esta fiesta con un motivo limpio. ¿Con qué motivo vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? Eso habla de una sinceridad, ¿no? Realmente venimos a alegrarnos porque alabamos al Señor, venimos contentos, venimos animados, nos esforzamos por venir, que no se nos pase y hacemos hasta lo imposible por venir. ¿Por qué? Porque tenemos una motivación excelente para venir. Vamos a estar alabando a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a orar con otros, vamos a leer, vamos a memorizar, vamos a estar en compañía de muchos hermanos que son igual que yo, que creemos y nos alegramos de ser hermanos. ¿Por qué? Porque es una verdadera alegría verte, hermano, cuando estamos en el tiempo de bienvenida, ¿no? Es algo fabuloso, porque yo siento así, los hermanos, yo soy medio apapachón, así, a lo mejor hasta se me pasa la mano, ¿no? Pero con sus hermanos, mira, nos damos unos abrazotes para así de cachete con cachete, barba con barba, unos abrazotes así, hermano, qué gusto verte, qué bendición volver a verte, qué bien que estás bien. Con las hermanas nos hablamos bien. Es una bendición, realmente es un motivo muy agradable estar aquí entre nosotros, los dominguitos. Y ahora con el día, hacemos cada día primero de mes una fiesta especial, recordamos la Pascua, la venida el memorial de la muerte de nuestro Señor Jesús. Eso habla el verso 7. Hagámoslo ya sin las viejas costumbres. Sin venir a la iglesia con un motivo sano, limpio. No vengas a la iglesia así como decía Alex, ¿no? Muchos de una muchacha, ¿no? Muchachos que iban a la iglesia nomás para pagar el derecho de piso de su casa, ¿no? Porque entre semana dormían, comían y bañaban y se les daban ropa limpia en casa. Entonces, con el fin de cumplir con la mamá casi los llevaba a fuerza. Bueno, para que no diga nada a la mamá, pues vamos a acompañarla a la iglesia. Ya con eso pagamos el derecho de piso, la estancia en la casa, ¿no? No es así. Que le sepa, vengas con un verdadero corazón motivado por la alegría de vernos juntos, ¿sí? De estar juntos y escuchar la palabra de Dios. Dice, verso 9,
os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Habla de una carta que iba escrito, la cual no está aquí. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis por los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Era un problema de lectura, de entendimiento. ¿Sabían leer los corintios? Sí, pero a lo mejor no sabían leer comas, puntos y punto y comas. Yo siempre he dicho que los abogados, la Biblia, yo creo que la saben leer, le entienden perfectamente todo, porque ellos la ley la tienen que leer, pero con puntos, comas y espacios y paréntesis y demás. Porque ahí está donde pueden ellos sacar mucho partido a sus defensas, ¿no? O a sus denuncias, a sus demandas. Igual nosotros deberíamos leer bien qué dice la Escritura. Ya ves, pensamos así, como la Escritura es difícil de entender, no mucho, está en español, nomás que tenemos que leer bien a qué se refiere cada cosa, ¿sí? Y dice entonces que había escrito que no se juntaran con los fornicarios, entonces pues ya no se juntaban con los fornicarios. ¿Cuántos fornicarios hay allá afuera? Borrachos, inmundos, ladrones, etcétera. ¿Cuántos? Entonces, ¿qué se hizo la iglesia? Una esferita solita, un huevito, no así nada más. Oye, pues yo no puedo ver a nadie porque no debo hacerlo. Ya dijo Pablo que no. Pero realmente no entendieron qué decía. Lo que en verdad quiso decir Pablo y no entendieron los corintios fue lo siguiente. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis, que ninguno que, coma, llamándose hermano, coma, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis. O sea, en realidad, ¿por qué está hablando esto? Dice, ¿por qué? Porque si tú andas con ellos, toda la gente pensaría que eres igual. Es como la señora que va al casino, ¿no? Con su amiga. Es como si te ven que fuiste a arreglar ¿cómo se llama? El refrigerador del bar. Yo un tiempo vendía un tiempo que cuando nos convertimos a Cristo, al poco tiempo me quedé sin trabajo. Teniendo un buen puesto de gobierno, los quitaron. La primera vez que cortaron burócratas, bueno, yo fui de esos. Me quedé sin trabajo, entonces tuvimos que empezar a negociar, a hacer negocios para mantenernos. Y conseguimos una distribución de productos de limpieza, de aseo y además productos para los restaurantes, hoteles, hospitales, etcétera, ¿no? Y uno de estos mejores clientes era una discoteca. Imagínense. Lo bueno es que a las discotecas ibas a entregar a las 6 de la tarde y entregabas y cobrabas a veces, ¿no? Pero a veces tenías que ir en la noche, ¿no? Y dices, pues es que casi disfrazado, ¿no? Hay de barba y bigotes y peluca, ¿no? Pero pues gracias a Dios, ¿no? Pero es difícil, porque mi objetivo era negocios. Pero, ¿qué verían si me viera otra persona? ¿Qué diría? Mira nomás el hermano, ¿de dónde viene? Mira Y así pensarían. ¿Qué pasa si cuando tú te juntas a comer con otras personas que tienen muy mal testimonio? Pues llegamos iguales. Oye, pero ese es muy extremo. Sí es extremo, pero es donde viene el plan importante, cómo hablarles de Jesucristo. Porque esta segunda parte de lo que escribía Pablo es de que aún a esas personas que tienen una manera de vivir así, una manera de vida de pecado, hablemosle de Jesucristo. Por eso está hablando Pablo, que ahí anunciemos el misterio de la reconciliación, que hagan la paz con Dios, ellos mismos vengan a llegar a ser cristianos y además, siendo ya cristianos, su manera de vivir va a ser diferente y la gente los van a conocer de manera diferente. ¿Por qué te ibas a juntar con esas personas que eran unos súper borrachos, escandalosos y demás, pleiteros? No, porque ahora ya se les compartí de Cristo, son de Cristo ahora, ya vienen a la iglesia. Eso es lo que quería escribir Pablo. Pablo dice, no te juntes que uno que viene a la iglesia y que es hermano, ande en borracheras. ¿Un borracho contra quién atenta?
Aparentemente contra sí mismo, pero también atenta contra muchas personas. ¿Quién sufre en la borrachera? La familia. El borracho está feliz. Hasta que se le quita. Entonces si viene, ay, caray. Los ladrones, ¿contra quién atentan? Contra los demás y contra él mismo, porque si un día lo pescan. Los maldicientes, contra todos. Los avaros. Igual, o sea, no atentes contra tu vida, porque vamos a ver en la semana entrante, vamos a ver que también nosotros no somos nuestros, o sea, nuestro cuerpo no es nuestro. Yo no puedo hacer lo que se me pegue la gana con mi cuerpo, porque no es mío. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Dice, no te juntes con los idólatras. ¿Por qué? Porque un idólatra, ¿contra quién atenta? Contra Dios. Tenemos que conservar nuestro testimonio delante de los demás, pero si vamos a estar con ellos, con los que son, como dice aquí, borrachos, idólatras, avaros, ladrones, etcétera, 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 y la lista es más larga si ven Gálatas y Efesios, está larguísima la lista, vamos a hablarles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es como compartir la pelea de gran precio. Si yo soy cristiano, ¿por qué él no puede alcanzar salvación? Si él lleva una vida tan difícil, ¿por qué no compartirle y él lleva una vida diferente? ¿Por qué no alcanzarlo con la bendición que yo recibí? Alcanzar también la bendición para él. Si de gracia recibí, ¿por qué no doy de gracia para él? Y a veces se nos olvida que de gracia recibimos y no hablamos de Jesucristo. Dice, Cristo murió para que seamos salvos. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que vengan a Jesucristo. ¿Cómo van a saber de Jesucristo? Decía el único. ¿Cómo voy a saber si nadie me dice? Bueno, vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a darles tiempo. Jesucristo murió por todos los de allá afuera. Bueno, vamos a compartirles de Cristo para que vengan. Ese es el punto importante. Ese es el punto importante. Y termina casi diciendo, dice en el 11, más bien os escribí que no os contéis con ninguno que llamándose hermano fuera así. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Dios va a juzgar a los de afuera? Sí. ¿Dios va a juzgar a los de adentro? También. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Juzgar lo que está acá adentro. ¿Cómo estamos viviendo? Si veo que un hermano anda en estas cosas, vamos a hablar con él, vamos a exhortarlo, vamos a darle tiempo que cambie. Porque muchos de los que habla aquí, así éramos nosotros. Yo conocí de Jesucristo a los 33 años. Y mi vida era bien diferente de lo que es ahora. Yo cabría aquí, yo cabía perfectamente en este versículo, en este capítulo. Pero sin embargo, Dios en su misericordia me vio, me aceptó. Así tiene misericordia Dios por muchos. Muchos somos ex borrachos, ex fornicarios, ex ladrones, ex drogadictos, ex avaros, ex drogadictos, ex violadores, ex todo. Pero sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios no nos pagó conforme a lo que merecimos, sino que nos extendió su mano para ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Para terminar la historia, déjenme decirles que en el libro en Corintios, en el capítulo 7, este hombre que fue fornicario, que estamos acá viendo, a ese que lo expulsaron de la iglesia, se arrepintió 7 días. A ese hombre que fue fornicario, que lo expulsaron de la iglesia, que lo corrieron públicamente, se arrepintió y regresó a la iglesia. Un creyente que se apartó de su maldad y regresó a la iglesia. No vivamos esto, porque el que vio estas cosas, dice ahí, que dice Pablo, dice, no lo dejamos consumir en tanta tristeza. Lo recibieron otra vez en la iglesia. Ese es el fin de esa historia.
Pero cuando se tuvo que hacer disciplina, se ejerció. Y si tenemos que hacer disciplina, vamos a ejercerla. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en nuestro país. Donde sea nuestra esfera de autoridad, vamos a ejercer autoridad. Dios tiene misericordia. Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a traer a los de afuera. Pero que todos vivamos santa, limpia y piadosamente. Vamos a orar.